Muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas en la fe. Saludos en el nombre de Cristo Jesús. Hoy vamos a comenzar la clase número 13 de esta serie, la serie acerca del Espíritu Santo. Y la clase de hoy lleva por título La libertad en el Espíritu o la libertad en el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque si decimos solo Espíritu, pues a veces queda un poco ambiguo, ¿verdad? Como que no está muy claro, pero mejor decir la libertad en el Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver algunos pasajes de la Biblia que vamos a tratar de explicárselos. Tal vez ustedes ya lo saben, tal vez a ustedes ya han oído de esto, pero esta libertad, hermano, esta libertad solo la puede dar el Espíritu Santo, ¿verdad? Es una libertad que Cristo nos da y la desarrolla a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Es lo que vamos a ver, porque tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo, sabemos que es un solo Dios en tres personas y ellos están actuando para nuestra libertad. Tanto el Padre actúa para nuestra libertad como el Hijo, como el Espíritu Santo. Es una acción de la Trinidad, o sea, de tanto el Padre que es el que eh, manda a su Hijo para que Él pague por los pecados, ¿verdad? Y nos libere de esa deuda. Y luego el Hijo manda al Espíritu para que Él trabaje en nosotros y podamos poner en práctica la libertad cristiana, ¿verdad? Esa libertad contra el pecado. Y hoy vamos a ver algunos pasajes y vamos a empezar con Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 31 al 36. Ahí es donde Jesús anuncia o dice de que, de que la libertad que Él trae, pues es una libertad del pecado, ¿verdad? Del pecado. No es una libertad de la esclavitud física, sino es una libertad espiritual. Y en Juan capítulo 8, versículo 31, dice así, espero que ustedes ya lo tengan, y dice así el versículo 31 en adelante: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él, y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y luego dice el verso 32, y conocerán la verdad a través de las enseñanzas que él va a dar, de Jesús. Y conocerán la verdad, y la verdad, o sea, esas enseñanzas, una vez que las conozcan, dice, perdón, los hará libres, los hará libres. Y en aquellos momentos, pues, ahí estaban unos judíos que le contestaron: nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puede decir que seremos liberados? Dice. En realidad, físicamente estaban dominados por los romanos, pero ellos no se sentían esclavos, aunque tenían ese ejército que los controlaba, ¿verdad? Ah, económicamente. Y dice así el versículo: ¿cómo podemos ser liberados? Y Jesús les empieza a aclarar y dice: ciertamente les aseguro que todo el que peca, dice, es esclavo del pecado, respondió Jesús. En otras palabras, Jesús está hablando de una libertad del pecado. No está hablando de una libertad política, ni una libertad económica, ni de una libertad de otra clase. Jesús está hablando de la libertad del pecado, perdón, porque todo ser humano es pecador. Así dice la palabra de Dios. Allá en Romanos dice, por cuanto todos pecaron, dice, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, está hablando de que el pecado es un problema universal del ser humano, es un problema de todo ser humano. Entonces, no es solamente de los judíos, ni de otro grupo étnico, es de todos, ¿verdad? Es un problema universal, el problema del pecado. Entonces, Jesús está diciendo de que en este pasaje, Él está diciendo de esta libertad que Él trae, que Él ofrece, ¿verdad? Y luego dice el versículo 35, ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, dice, pero el hijo, dice, sí se queda en ella para siempre, dice. Entonces luego dice que
Lo que Jesús pone el ejemplo es que había en algunas familias habían esclavos que trabajaban o los compraban las familias y eran como sus servidores, ¿verdad? Eran los que hacían el trabajo del quehacer de la casa, podríamos decir, o a veces en el campo. Pero estos esclavos nunca recibían una herencia, porque no eran parte de la familia. Los únicos que recibían herencia eran los que eran hijos legítimos de esa familia. Y es lo que está queriendo decir Jesús, que Él quiere liberarnos de la esclavitud del pecado para que realmente seamos hijos de Dios y podamos ser herederos, ¿verdad? Por eso pone este ejemplo. Y luego dice así, el versículo 36, así que si el Hijo, hablando de Él como Hijo de Dios, los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Jesús ya dijo que, número uno, dijo que la libertad que Él viene a ofrecer es una libertad del pecado. Y luego dice que el único que los puede liberar del pecado, dice, soy yo, dice Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, sí, y Él ofrece una verdadera libertad, que es la libertad espiritual, ¿verdad? Libertad del pecado. Entonces, lo que Jesús quiere que sus discípulos conozcan, como dice ahí el versículo, que conoceré la verdad, esa verdad que Jesús quiere que nosotros conozcamos como discípulos de Él, es que todo ser humano es esclavo del pecado. Y la segunda verdad es que solo el Hijo, solamente Él nos puede libertar del pecado, de este poder, ¿verdad? Y vamos a ver aquí un pasaje que está en Colosenses, en la carta de Pablo a Colosenses, capítulo 1. Colosenses está después de Efesios, sigue Filipenses y luego Colosenses. Versículo 13. Y ahí está hablando Pablo acerca de lo que Cristo vino a hacer, lo que Cristo logró con su crucifixión, con su muerte y su resurrección. Dice el versículo 13, Colosenses 1:13. Yo estoy leyendo la nueva versión internacional, pero cualquier versión dice básicamente lo mismo. Dice, Él, hablando de Jesús, Él nos libró, dice. Ahí está hablando de libertad. Él nos libró del dominio de la oscuridad. Y aquí cuando habla del dominio de la oscuridad, se refiere a la ignorancia. La oscuridad representa la ignorancia de no conocer a Dios, de no conocer su amor, no conocer sus verdades, ¿verdad? Sus planes, todo eso. Él nos libró del dominio de la oscuridad, o sea que estábamos en un estado de ignorancia espiritual, y dice, y nos trasladó, nos sacó de ese lugar. Trasladar quiere decir cambiar de un lugar a otro, ¿verdad? Y nos trasladó, dice, al reino de su amado Hijo. Y sabemos que el reino de su amado Hijo es el reino de la luz, ¿verdad? El reino de la verdad, el reino del conocimiento de Dios, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que nos libera el Señor Jesucristo, nos libera Dios, ¿verdad? Es que nos libera de esa oscuridad, esa ignorancia que el ser humano tiene de que no conoce a Dios, no conoce su condición espiritual que lo condena, no conoce que puede ser libre y no conoce ni a su libertador, ¿verdad? Entonces todo eso los trae el Evangelio, ¿verdad? Lo trae el Evangelio. Entonces Jesucristo es lo que trae esa buena noticia de que Él nos viene a liberar del pecado y que solamente Él nos puede liberar del pecado. Entonces necesitamos reconocer esas verdades, ¿verdad? Para que podamos ser trasladados de esa condición o ese estado de oscuridad a un estado de luz, a un estado de conocimiento del plan y la misericordia de Dios, del amor de Dios para con nosotros, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de esa libertad que Jesús nos trae, ¿verdad? Vamos a pasar a otro pasaje que también vamos a ver para luego entrar de lleno a lo que es el conocimiento que necesitamos saber acerca de la libertad en el espíritu. Y vamos a ver segunda de Corintios capítulo 3. Segunda carta a los Corintios capítulo 3. Ahí Pablo está explicando
de que en el Antiguo Testamento, en la época de Moisés, ¿verdad? Dios dio una ley, ¿verdad? Dio los mandamientos, pero los mandamientos no daban libertad, no daban libertad a los israelitas. Lo único que les daba es el conocimiento de que eran pecadores. Fíjense. O sea, les decía en qué estaban fallando, pero no les daba la solución. Simplemente les decía que eran pecadores. La ley para eso Dios la dio, para que supieran que eran idólatras, que eran, hacían malas cosas, porque a través de la ley se daban cuenta. Dice, no tendrás dioses ajenos. Y ellos cuando tenían dioses ajenos se dan cuenta que les decía que eran idólatras, ¿verdad? Y así podemos ver que la ley le decía que no deberían matar, no deberían robar, no deberían adulterar, no deberían. Entonces, cada vez que ellos fallaban en algo, la ley les decía cuáles eran sus fallas, en qué estaban fallando, en qué estaban pecando. Pero la ley no les daba la libertad de dejar de hacerlo o de poder decirle no a aquello, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver que más adelante. Dice aquí, 2 Corintios 3, versículo 14 en adelante, dice que está hablando de los judíos, ¿verdad? Dice, sin embargo, la mente de ellos, de los judíos, se embotó. Embotar quiere decir cuando algo se queda atorado y ya no, ni va ni para adelante ni para atrás. A veces hay cosas que se atoran, ¿verdad? Y uno ya no las puede mover. Y esa palabra embotar, eso quiere decir cuando dos engranes se quedan atorados y ya ni va ni para adelante ni para atrás. Dice, sin embargo, la mente de ellos quedó atorada, eso quiere decir. Atorada. No pudo seguir adelante, eso quiere decir. De modo que hasta el día de hoy, dice Pablo, estamos hablando de hace 2000 años, tienen puesto el mismo velo. El velo era como algo que cubría los ojos, ¿verdad? A leer el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento. O sea que los judíos cuando leían el Antiguo Testamento, y muchos de ellos hasta el día de hoy cuando lo leen, no pueden ver ahí al libertador. No pueden ver el pecado y se dan cuenta que tienen pecado, porque la ley se los dice, pero no alcanzan a ver al libertador, ¿verdad? Es lo que está tratando de decir. Y luego dice el verso 14, dice, la mente de ellos se embotó hasta el día que de hoy tienen puesto el mismo velo a leer el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento, cuando leen lo que pasó en el monte Sinaí, la historia de ellos, y que Dios les dio mandamientos, hasta ahí llega su conocimiento. No pueden ver más porque no hay más revelación, hasta ahí se quedó, ¿verdad? Hasta ahí llegó la revelación que Dios les dio a ellos. Y luego dice así, el velo o esa tela o esa cubierta que se le pone a los que está delante de los ojos, dice, esa venda, podríamos decir que está en los ojos, no se les ha sido quitado, dice, porque solo se quita, dice, en Cristo. Es hasta que llegan a conocer a Cristo, se dan cuenta que Cristo es el libertador, que Cristo es el que nos libera del poder del pecado. Y mientras no conozcan a Cristo, no van a conocer al libertador, porque precisamente a eso vino Jesús, a liberarnos del poder del pecado. Y luego dice el versículo a 15, hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, o sea, cuando dice que leen a Moisés, los escritos que escribió Moisés, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia, un velo, dice, o una venda les cubre el corazón, dice. El corazón, aquí se pone corazón porque es el centro de las emociones, ¿verdad? Pero en realidad está queriendo decir la mente, ¿verdad? La mente o el corazón es la parte inmaterial que no se ve, que está dentro de nosotros. Pero uno lee con el entendimiento, y eso es lo que, aunque aquí le ponen corazón, se refiere al entendimiento. Verso 16, pero cada vez que alguien se vuelve o da la vuelta y se encamina hacia el Señor, dice, el velo es quitado, desaparece, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al darse la vuelta y empezar a ir hacia Cristo y verlo, ir hacia Él, pues va a descubrir que Jesús es el libertador, que lo va a hacer libre del poder del pecado.
Por eso dice, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. O sea, queda descubierto el libertador Jesús. Verso 17, ahora bien, el Señor es el Espíritu. Aquí ya pasa a hablar de estar hablando de Cristo, ahora pasa a hablar del Espíritu, ¿verdad? Pasa a hablar de la segunda persona de la divinidad que está interviniendo en esta libertad, dice. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, dice, el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Porque el trabajo del Espíritu Santo es enseñarnos quién es Cristo, enseñarnos quién es el libertador, quién es el que nos libera del poder del pecado. Entonces, cuando nosotros venimos a conocer a Cristo, nosotros llegamos primero a conocer que somos pecadores. Y luego decimos, ¿y ahora cómo soluciono el problema de que soy pecador? Ah, bueno, pues que Dios envió a su Hijo para que Él pagara por nuestros pecados y quedemos libres de esa culpa, de esa condenación. Entonces, Jesucristo, al entender el Evangelio a través de la revelación que da el Espíritu Santo, pues nos damos cuenta que tenemos un libertador y que Él ya pagó el precio por nuestros pecados. Y que esa condenación que estaba sobre nosotros, pues ya es cancelada, es quitada. Y venimos a ser libres, ¿verdad? Claro que esto es por la fe en lo que ha hecho Jesús, ¿verdad? Por nosotros. Pero eso nos lo revela el Espíritu Santo. Por eso dice que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Verso 18. Así, todos nosotros, con el rostro descubierto, o sea, sin el velo, o sin la venda que cubre los ojos, dice, con el rostro descubierto reflejamos, dice, como en un espejo, porque aquí lo que está queriendo decir es que los espejos a veces, cuando les daba luz, reflejaban el brillo, ¿verdad? Reflejaban el brillo. Dice, así nosotros, dice. Aquí lo que está queriendo decir es que antes ya ha hablado de Moisés, que cuando Moisés subió al monte Sinaí y estuvo cerca de Dios, dice que cuando él bajó del monte, su rostro brillaba, porque Dios estuvo cerca de él y ese reflejo de la luz de Dios quedó impregnado en el rostro de Moisés. Y cuando él se bajó del monte con los mandamientos, él no se daba cuenta, pues porque él no se había visto en el espejo, pero la gente vio que su rostro brillaba. Brillaba porque estuvo en la presencia del Señor. El Señor lo afectó a él, ¿verdad? Y él ni siquiera se daba cuenta. Y ahora, cuando nosotros venimos a Cristo, dice, y el Espíritu del Señor está con nosotros, dice, también los efectos se van a notar, dice, se van a notar en nuestras personas, ¿verdad? Los resultados. Por eso dice, como en un espejo, reflejamos como en un espejo la gloria, o sea, el brillo del Señor. Está hablando del carácter espiritual, ¿verdad? Del carácter espiritual del Señor. Y dice, somos transformados a su semejanza. No está hablando de la semejanza física, que nos vamos a parecer físicamente a Jesús. No, está hablando del carácter, ¿verdad? Que nos vamos a parecer en carácter a Jesús, a Cristo. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, dice, que es el Espíritu. Entonces, el Espíritu es el que trabaja en nosotros para que nosotros podamos ser transformados en nuestro carácter, pareciéndonos al carácter de Cristo, y la gente va a ver la diferencia. La gente va a ver que somos diferentes, que tenemos cualidades diferentes al resto de la gente, ¿verdad? Que no conoce a Dios, porque van a ver en nosotros amor, van a ver en nosotros paciencia, van a ver en nosotros dominio propio, amabilidad, van a ver en nosotros muchas virtudes que es el fruto del Espíritu, lo que vimos la semana pasada. Entonces, ya entendimos esto, ¿verdad? Y es lo que vamos a pasar ahorita a ver, es algo muy importante. Vamos a ver cómo trabaja esto, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 7. Porque la libertad que da el Espíritu, Pablo lo presenta como una mujer que está casada con un hombre, y mientras esta mujer está casada con un hombre, con su esposo, ¿verdad?
pues está sujeta a, a la autoridad de su esposo, ¿verdad? Entonces la mujer, sobre todo en la cultura aquella, de esa época, pues era una cultura bastante machista, ¿verdad? Donde el hombre es el que decía lo que se tenía que hacer y tenía la última palabra, ¿verdad? Entonces, en esa cultura, pues el hombre es la cabeza del hogar y bueno, también ahora, ¿verdad? En la iglesia Dios nos enseña que el hombre es el responsable de cuidar a su familia como cabeza, pero aquí estamos hablando de una mujer, que va a poner el ejemplo Pablo, de una mujer que está casada y queda viuda. Queda viuda, entonces el primer esposo ya no puede mandar. ¿Por qué? Porque se murió, terminó, ¿verdad? Su autoridad sobre ella. Y ahora se vuelve a casar con un nuevo esposo que es diferente, ¿verdad? Entonces, esa es la analogía o la comparación que Pablo quiere hacer, de que en un tiempo los mandamientos que Dios dio en el monte Sinaí representaban a un esposo, al primer esposo, al cual había que obedecer. Pero este pacto terminó y llegó un nuevo esposo, ¿verdad? Que es Cristo, que es un mejor todavía, es un mejor esposo que el primero. Entonces, este tiene otro tipo de autoridad, tiene una autoridad diferente y mejor. Y entonces, este ejemplo es lo que va a poner Pablo, ¿verdad? Vamos a ver Romanos capítulo 7. Dice analogía tomada del matrimonio. Una analogía es como una comparación, ¿verdad? Una comparación que se hace de algo que nosotros conocemos físico para representar algo espiritual, ¿verdad? Dice así el capítulo 7 de Romanos 1. Vamos a leer del 1 al 4. Dice así: hermanos, dice el apóstol Pablo, les hablo como a quienes conocen la ley, dice. Personas que están familiarizados con la ley. En este caso va a hablar de la ley civil del matrimonio. ¿Acaso no saben no saben bien que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Imagínese usted que usted tenga que obedecer muchas leyes que hay aquí en el país. Usted las puede obedecer mientras esté vivo, pero si usted se muere, pues ya no puede obedecer ni tiene que, porque ya se murió, ¿verdad? Esas leyes son para los que están vivos. Entonces, eso es lo que está queriendo decir Pablo. Dice que, versículo 2, por ejemplo, va a poner esta analogía, este ejemplo. La mujer casada está ligada por la ley del matrimonio, a su esposo, solo mientras este esposo vive. Tal vez ustedes han escuchado que cuando dos personas las casan, ¿verdad? Dice hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Hasta que uno de los dos muere, pues ya se acabó la responsabilidad. Pero mientras esté vivo o esté viva, pues sigue vigente ese compromiso, esa ley. Entonces dice así, dice que, por ejemplo, la casada, dice, la mujer casada está ligada por la ley a su esposo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, dice, ella queda libre de la ley del matrimonio que la unía a su esposo. O sea, ya no hay ninguna responsabilidad porque se terminó. Uno de los dos murió, en este caso murió el esposo. Por eso dice, si se casa con otro hombre, mientras su esposo vive, se le considera adúltera, porque violó esta ley del matrimonio. Pero si muere su esposo, queda viuda, ella queda libre de la ley. Ya no puede ser adúltera. ¿Por qué? Porque su esposo ya se murió. Puede, ya la ley no la puede considerar adúltera porque ya no ya su esposo está muerto, ¿verdad? Ya no engañó a su esposo porque su esposo ya se murió. Si su esposo estuviera vivo, sí fuera adúltera, pero como ya se murió el esposo, ya no puede cometer adulterio, ¿verdad? Es lo que está queriendo decir. Dice,
Por eso, si se casa con otro hombre, dice, mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley. Y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Sí, porque al quedar libre de su primer matrimonio, por viudez, ¿verdad? Pues queda libre de casarse con la persona que ella desee, con otro hombre que ella escoja, ¿verdad? Y luego Pablo va a explicar qué es lo que él quiere decir. Asimismo, hermanos, dice el verso 4. Asimismo, hermanos míos, ustedes, dice, murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo. En otras palabras, que cuando Cristo murió en la cruz, él cargó con toda la responsabilidad que tenía la ley y murió y terminó ahí esa responsabilidad. Con la ley que se dio en el Sinaí, ¿verdad? A fin, dice, de pertenecer ahora, dice, al que fue levantado de entre los muertos. O sea, al Cristo nuevo, al Cristo que volvió a la vida, al resucitado, dice. Cristo se encargó de que termine esa antigua responsabilidad con la ley. Él la cumplió por nosotros, muere en la cruz y terminó. Ahora Él resucita y ahora Él es el nuevo marido, por decirlo de alguna manera, al cual el cristiano que es representado por la iglesia se une a Cristo como un matrimonio y ahora la responsabilidad no es con la ley, es con Cristo. Ahora cambió la cabeza, ¿verdad? Cambió el compromiso, ahora ya no es con una serie de mandamientos escritos, ahora es con una persona. Antes era con normas, con leyes escritas en piedra, ¿verdad? Escritas en los 10 mandamientos y además y también en el resto de los libros de Moisés. Ahí se explicaba cada mandamiento. Y luego, pero ese sistema terminó, ¿verdad? Terminó. Y ahora con el que la iglesia tiene la relación ya no es con una ley sin vida, ahora es con una persona con vida, ¿verdad? Con vida, que es Cristo Jesús. Por eso dice, asimismo, hermanos, dice, míos, ustedes murieron a la ley. O sea que el primer marido ya murió, terminó. Y dice, a fin de que pertenecer ahora al que fue levantado de entre los muertos, hablando de Jesús. De este modo, daremos fruto para Dios. Ahora, nuestra relación no es con una ley que nos condenaba, ahora es con un Cristo que nos perdona, ¿verdad? Y nos da una nueva vida, ¿verdad? Y este esposo nunca nos va a condenar, ¿verdad? Porque él no vino a condenar, él vino a salvarnos. Entonces ahí hay un cambio muy grande, ¿verdad? Muy grande. Y eso es lo que vamos a estar estudiando hoy, ¿verdad? Vamos a pasar, hermanos, al capítulo 8 de Romanos, porque Pablo ya va a explicar en el capítulo 8 cómo es que esto entra a la práctica, ¿verdad? La ley representa al primer marido que ya murió. El nuevo marido es Jesús. Y ahora el creyente pertenece al, al nuevo marido que es Jesús para poder dar fruto para Dios. Ahorita vamos a entender esto porque a veces no entendemos que la ley, el fruto que daba es para muerte, porque la ley nos decía que somos pecadores y la paga del pecado es muerte. Entonces, no nos daba vida, sino que nos daba muerte. Pero Jesús nos da vida porque Él se encargó de cumplir la ley por nosotros. Él la cumplió perfectamente. O sea que nosotros ya no la tenemos que cumplir para agradar a Dios. Cristo la cumplió por nosotros y agradó a Dios. Y ahora, al unirnos a Él, estamos uniéndonos a esa persona que es perfecta, ¿verdad? Y Él nos representa, ¿verdad? Entonces nosotros ya no estamos obligados a cumplir la ley para que Dios nos acepte, porque somos aceptos en Cristo, al unirnos a Cristo. Entonces, ahorita vamos a ver mucho más de eso, ¿verdad? Eso no quiere decir que nosotros
vamos a vivir sin ley, ¿verdad? Ahora estamos sujetos a este nuevo régimen, a esta nueva persona, ¿verdad? Que dio su vida por nosotros y que ahora Él nos ordena mandamientos, pero no para condenarnos, ¿verdad? Él nos ordena mandamientos para que mostremos que somos hijos de Dios, ¿verdad? La condenación ya fue quitada. Ahora nuestro propósito no es ganarnos la salvación, porque Él ya nos la regaló. Ahora nuestro propósito es mostrar que nosotros hemos recibido ese regalo y tenemos una nueva vida y un libertador, ¿verdad? Hablar bien de Él. Entonces, todo esto es lo que representa la libertad en el Espíritu. Vamos a entrar a Romanos capítulo 8. Dice el capítulo 8, versículo 1. Vamos a empezar ahí. Por lo tanto, ya que Pablo explicó todo esto, ¿verdad? Del nuevo del esposo que se murió, que representa la ley, y ahora el nuevo esposo es el Cristo resucitado, que vive para siempre, dice. Por lo tanto, dice, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos. Esta palabra unidos quiere decir casados. Se han unido permanentemente en una relación. Es como cuando uno se casa, ¿verdad? Porque hablamos de la ley. Capítulo 7 habló de una ley del matrimonio, ¿verdad? Y aunque no es un matrimonio físico, sí es una unión espiritual con Cristo, ¿verdad? Dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, unidos, dice, o casados con este nuevo esposo, que es Cristo Jesús. Porque este nuevo esposo ya pagó la condenación. Él la pagó y ahora no hay. En otras palabras, el cristiano está libre de condenación. Esa es la libertad que trae Cristo. Nos trae libertad, ¿verdad? Ahora ya no para morir por causa de nuestros pecados, sino nos da libertad para vivir, ¿verdad? Para vivir esta nueva vida que Cristo nos da. Entonces es muy diferente. Dice, por eso dice el versículo 1, ya no hay ninguna condenación. O sea, quedamos libres de condenación. El cristiano queda libre de condenación. Dice, en Cristo somos libres de la condenación, ya estamos perdonados y redimidos. O sea, el precio ya se pagó. Ya no estamos en deuda. Estamos libres de esa deuda. Eso es lo que quiere decir, porque Cristo ya la pagó en la cruz. Y luego dice el verso 2, pues por medio de Él, o sea, de Cristo, la ley del Espíritu de vida, fíjese la diferencia, la ley del Espíritu de vida me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que son dos leyes, ¿verdad? Pero no son, cuando hablamos de leyes, no estamos hablando de una lista de mandamientos, sino que está hablando de dos principios de vida, ¿verdad? Porque esta palabra ley se usa de distintas maneras. Le voy a poner un ejemplo. Tenemos el ejemplo físicamente hablando de la ley de la gravedad. La ley de la gravedad es un principio que si usted suelta algo que pesa, se cae, ¿verdad? Le suelta algo siempre. Una ley es algo que se repite siempre, ¿verdad? Que no hay alternativa, no hay otra opción. Una ley siempre, cualquier cosa que tiene peso es atraída hacia el suelo, ¿verdad? O es atraída, si hay un agujero, un pozo, aún más hondos, hacia el centro de la tierra. Esa es la ley de la gravedad. Todo lo que tiene peso es atraído hacia el centro de la tierra. Estamos hablando físicamente. Pero también hay otra ley física, que es la ley de la aerodinámica. Usted ve que los pájaros vuelan y no se caen. Y pueden vencer la ley de la gravedad. Es otra ley física, ¿verdad? Es fuerza en movimiento. Fuerza que hace que el aire, cuando usted mueve el aire, produce una fuerza. Y ese aire lo impulsa hacia arriba. Por ejemplo, los aviones, conocemos los aviones. Ellos con sus motores hacen que el aire agarre fuerza y levanta. Imagínense, tanta es la fuerza que producen los motores que puede levantar un jet, un avión tan grande y pesado. Lo puede levantar porque es una fuerza de la aerodinámica, se llama.
Entonces son dos leyes físicas, pero podemos ver que una ley vence a la otra. La ley de la aerodinámica, como la que tienen los aviones, los pájaros, vencen a la ley de la gravedad. Estoy poniendo estos ejemplos físicos. Y así dice, también hay leyes espirituales. La ley del espíritu da vida, da poder para poder vencer al pecado. Eso es lo que quiere decir. Sí, el ser humano es pecador y desde que empieza a tener uso de razón, empieza a desarrollar el pecado, empieza a pecar, empieza a practicarlo. Pero viene la ley del espíritu de vida y nos da ese poder para poder dominarlo y controlarlo y quitarle ese poder y poder hacer el bien en vez del mal, ¿verdad? Eso es lo que está queriendo decir Pablo, ¿verdad? De que la ley, el Espíritu Santo nos va a dar ese poder espiritual para poder vencer nuestra naturaleza humana que nos lleva a practicar el pecado. El Espíritu Santo nos va a dar el poder para ya no querer pecar, ya no sentirnos bien al pecar, ya no desear pecar, ¿verdad? Pues ese es el poder que da el Espíritu. Y ese es el poder de vida, ¿verdad? Nos da vida esa vida es una vida que trae el Espíritu de Dios para nosotros, que no teníamos. Porque esa vida viene de afuera, no viene de nosotros, ¿verdad? Viene de Dios. Y esa es la fuerza que nos va a hacer vencer el pecado. Que el pecado sí lo traemos nosotros, ¿verdad? Desde que nacemos con esa naturaleza. Entonces es lo que está queriendo explicar Pablo, ¿verdad? Dice dos leyes, la gravedad y la aerodinámica como leyes físicas. Vemos cómo la ley de la aerodinámica vence la ley de la gravedad, como los aviones, vence la ley de la gravedad. Si al avión se le apaga el motor, deja de funcionar el motor, ya no produce esa fuerza, pues el avión se va a caer, porque la ley de la gravedad lo va a traer hacia la tierra. Y así es en la vida espiritual. La ley del espíritu nos da el poder para poder vencer el pecado. Pero si el Espíritu de Dios se va, pues nos vamos a quedar sin ese poder. Entonces el pecado ya nos va a empezar a dominar otra vez, ¿verdad? Entonces ese es el problema, ¿verdad? Pero tiene la solución que Dios nos da. El Espíritu Santo nos da ese poder para poder vencer el deseo de nuestra naturaleza de pecar. Y eso es algo nuevo que Dios nos da a través del Espíritu Santo. Porque ese poder sin Cristo no lo podemos tener. Sin nacer de nuevo no lo podemos tener. Es solamente hasta que nosotros nacemos de nuevo, recibimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar con nosotros y empieza a producir ese poder y ahí es donde somos vencedores del pecado, ¿verdad? Pero sin la presencia del Espíritu Santo no pasa nada. Seguimos en la misma condición. Vamos a ver el versículo 3. Dice, en efecto, dice, la ley, hablando de los 10 mandamientos, por decirlo de una manera, ahora sí va a hablar de los mandamientos que Dios dio en el monte Sinaí. Dice. En efecto, dice, la ley que Dios dio en el monte Sinaí no pudo librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. O sea que los 10 mandamientos nos decían lo que no debíamos de hacer, pero no tenía el poder para que lo dejemos de hacer. Entonces, ese era el problema de esto, ¿verdad? O sea que sí nos decía el pecado, que no lo debemos de hacer, pero dice Pablo, él explica en el capítulo 7, yo entiendo lo que es bueno y lo que es malo, dice, pero de alguna manera no puedo dejar de hacer lo malo, dice. ¿Por qué? Porque no tengo el poder para vencerlo, al menos que el Espíritu Santo me ayude. Y eso es lo que está tratando de explicar en el capítulo 8. En efecto, la ley no pudo librarnos porque la naturaleza pecaminosa natural que tenemos nosotros anuló el poder de la ley de los 10 mandamientos. Por eso Dios dice, envió a su hijo, envió a su propio hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, o sea, como ser humano, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así dice, condenó Dios al pecado en la naturaleza
humana. O sea que Cristo se hizo humano para que Él como humano pudiera vencer y cumplir con todo lo que exigía los 10 mandamientos, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Ningún ser humano lo podía cumplir completamente. Solamente Jesús lo pudo hacer. Y de esa manera, Él en su naturaleza venció al pecado, ¿verdad? Pero lo hizo por nosotros, no porque Él lo necesitara. Lo hizo en representación de nosotros. Lo que nosotros no podíamos hacer, Él tomó nuestro lugar y lo hizo para que nosotros podamos quedar libres de eso. Él cumplió con lo que ninguno podía cumplir. Por eso dice el versículo 4, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros. Cristo las cumplió a nuestro favor, por nosotros, en representación de nosotros. Y luego dice que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Es que cuando el cristiano ya llega a entender esto, ya puede entender de que ese poder que no tenía antes para cumplir con las leyes de Dios, el Espíritu Santo ahora se lo da para que él ahora pueda vencer las tentaciones, pueda vencer los deseos naturales que él tiene, ¿verdad? Que van en contra de la voluntad de Dios, pero antes no los tenía. Eso nada más se puede lograr a través de venir a Cristo, reconocer a Cristo y que Cristo nos dé el privilegio de tener el Espíritu Santo, ¿verdad? Y esa es la libertad que da Cristo. No solamente nos libera de la culpa, de la condenación que teníamos, porque Él la paga, sino ahora que nos da el Espíritu para que nos libere del poder del poder de nuestra naturaleza humana que se resiste a hacer el bien y le gusta lo malo. Entonces, Cristo nos da el Espíritu para también podamos vencer esa fuerza que esos deseos, ¿verdad? Que a veces el ser humano tiene o que desea hacer cosas que no convienen, pero como está presente el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo nos ayuda a que eso se apague, se baje su intensidad y ya ese deseo desaparece, ¿verdad? Luego vuelve otra vez, ¿verdad? Porque estamos vivos todavía físicamente y esa naturaleza trata de volver a querer pecar, pero el Espíritu Santo lo vuelve a aplacar, ¿verdad? Tienes el poder de bajarle la intensidad al deseo, ¿verdad? Y ya uno le pide ayuda a Dios y el deseo desaparece, ¿verdad? No desaparece del todo, porque al paso del tiempo trata de volver el deseo, ¿verdad? Porque todavía somos seres humanos, todavía tenemos un cuerpo que quiere o tiene la tendencia a hacer lo malo, pero como tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo vuelve a vencer. Y esa es la lucha que tenemos, ¿verdad? Diaria, que nuestra naturaleza humana quiere pecar, pero el Espíritu Santo no lo deja. El poder que está en nosotros, que Cristo nos regala al darnos el Espíritu Santo, eso nos ayuda a vencer nuestros deseos, ¿verdad? Y no solo a vencerlos, sino el Espíritu Santo también implanta nuevos deseos buenos para agradar a Dios y esos empiezan a sobresalir, ¿verdad? Sobresalir. Desde luego que la persona que no tiene a Cristo, pues no puede. ¿Por qué? Porque eso viene de Dios. Es un regalo de Dios, ¿verdad? La presencia del Espíritu Santo es solo para los que han creído en Cristo, ¿no? Entonces esa es la gran diferencia, ¿verdad? Entre una persona que conoce a Dios, que se ha entregado a Dios y una persona que no, ¿no? Y hay personas que están que sí, que no, ¿verdad? Que están, sí, no sé si me entrego a Cristo, no sé si me rindo, si realmente lo acepto. En fin, andan en una actitud vacilante. Entonces, el Espíritu quiere ayudarlo, pero él como que no quiere y mientras no toma una decisión firme, pues no el Espíritu Santo no va a poder ayudarlo completamente, ¿verdad? Bueno, estamos viendo esto, ¿verdad? Estamos viendo esto. ¿Cuánto tiempo llevamos? Bueno, ah, ya vimos que Cristo vino y cumplió, en el versículo 4, dice que Cristo vino y cumplió los mandamientos escritos, lo cumplió en nuestro lugar y así cumplió las demandas de justicia que nosotros no podíamos cumplir.
Él las cumplió por nosotros, ¿verdad? Romanos 8:14, vamos a pasar al versículo 14. Dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. En otras palabras, que esta es una ley. O sea, es algo que siempre, que no va a fallar, que siempre va a ser una constante. Así como la ley de la gravedad, usted suelta un papel y se cae, ¿verdad? Es una ley, la ley de la gravedad siempre va a pasar eso. En la ley espiritual, la ley del espíritu de vida, el Espíritu Santo guía a los hijos de Dios. Eso nunca va a dejar de ser. El Espíritu siempre va a querer guiar a los hijos de Dios. O sea, no va a haber un día que el Espíritu Santo diga, no, hoy no quiero guiar no quiero guiar a este hijo de Dios, a este cristiano, no lo quiero guiar. Hoy no tengo ganas, hoy pues no, hay que se vaya solo. No, nunca va a pasar eso, ¿verdad? Porque esto es una ley espiritual. Y una ley espiritual es algo que no puede cambiar, ¿verdad? No puede cambiar. Es algo establecido ya, ¿verdad? Entonces, por eso dice que, verso 14, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de... Es una característica. Si usted es hijo de Dios, el que lo va a guiar es el Espíritu de Dios. Ya no lo va a guiar su carne. Su carne va a querer guiarle, pero no, el Espíritu Santo no lo va a dejar. Ese es el punto, ¿verdad? Que a veces la carne humana, la naturaleza humana, quiere hacer cosas, ¿verdad? O desea, o se le viene el deseo de hacer algo, pero el Espíritu Santo luego dices, no es por allá, el camino correcto es por acá, ¿verdad? Y el Espíritu Santo lo jala para el camino, por decirlo de alguna manera, lo encamina hacia el bien siempre, ¿verdad? Y esa es la bendición que tenemos, que nos guía, ¿verdad? Luego el capítulo 8, versículo 15, dice el versículo 15, que el Espíritu Santo nos guía a vivir libres del miedo, fíjese, del miedo. Versículo 15 dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Fíjese que mucha gente vive esclava del miedo, no se puede liberar del miedo. El miedo lo domina. Mientras cuando uno ya tiene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo hace que ese miedo se convierta en confianza, que ese miedo desaparezca, que el Espíritu Santo hace que se desarrolle en nosotros la fe, la confianza de poder creer de que Dios está con nosotros, que siempre Él está a nuestro favor, que nos va a ayudar. El Espíritu Santo se encarga de eso. Entonces, cuando uno ya siente confianza, porque hay personas que dicen, no, es que yo fallo, yo hago esto, yo no puedo. Y a veces piensa que Dios no lo quiere por eso, o que Dios lo va a rechazar. Pero el Espíritu Santo le dice, no, aunque tú no puedas, Dios ya te aceptó en Cristo, eres su hijo, ¿verdad? Así que no tengas miedo. Es como un niño que está asustado y le tiene miedo tal vez a la oscuridad, por decirlo. Pero su papá le dice, no, no tengas miedo, estás conmigo, no pasa nada. Y lo lleva de la mano, ¿verdad? Y puede vencer el miedo. O sea, quedamos libres del miedo al fracaso, del miedo a no poder obedecer, del miedo a que Dios nos rechace, del miedo a que fallemos, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo nos libra de todo eso, porque nos da la confianza de que ya somos aceptados, ya hay una nueva realidad de nosotros que no va a cambiar. Así que eso nos quita el miedo. El Espíritu Santo nos ayuda a quitarnos el miedo, ¿verdad? El miedo al fracaso espiritual, porque no vamos a fracasar espiritualmente. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo hizo por nosotros, ¿verdad? Ya lo hizo por nosotros. Luego el versículo 16 dice que somos libres de incertidumbre sobre nuestro futuro. Perdón. Sí, no, libres, el 16 dice, libres de dudas de nuestra filiación divina. O sea que somos parte de la familia de Dios. Dice el versículo 16, dice, el Espíritu mismo, ¿dónde? El 15. Y ustedes no recibieron un espíritu de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos,
y les permite clamar Abba, Padre. En otras palabras, que el Espíritu nos enseña a tenerle confianza al Padre. Entonces, nos da seguridad. Así como un niño aprende a tener seguridad con su papá, un niño pequeño empieza a confiar en su papá y lo busca para que lo cuide y lo proteja. Dice que así el Espíritu Santo nos ayuda a que nosotros podamos sentir que tenemos un papá, que es real, ¿verdad? Y que no es un engaño ni una fantasía, ¿verdad? Sino que podemos tener la seguridad que hemos sido adoptados y estamos seguros en esa familia, ¿verdad? La familia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego el versículo 17 dice así: y si somos hijos, si tenemos esa seguridad, ya no tenemos miedo de que estamos a la deriva, ¿verdad? Y si somos hijos, dice, tenemos la seguridad que nos da el Espíritu, también somos herederos, dice. En otras palabras, que el Espíritu Santo nos enseña que tenemos una herencia segura. Somos libres de la incertidumbre sobre nuestro futuro. Fíjense, el Espíritu Santo nos ayuda a que tengamos seguridad de nuestro futuro. Que ya no vamos ¿qué va a pasar conmigo? ¿Será que cuando yo me muera Dios me va a recibir? ¿O será que Dios me va a condenar porque fallé en una cosita o en otra o esto en lo otro? Acordémonos que Cristo ya cumplió por nosotros todo. O sea que Dios no nos va a decir, oye, tú fallaste, porque Cristo ya lo hizo por nosotros. Y sí tenemos fallas reales, ¿verdad? Pero están cubiertas por la justicia de Cristo. Es la libertad que tenemos, que no tenemos miedo a que seamos rechazados porque fallamos en algo. Aunque la meta del Espíritu Santo es que no fallemos. Pero como todavía somos imperfectos, vamos a tener algunas fallas. Sin embargo, esas fallas ya fueron cubiertas por Cristo, ¿verdad? Por la justicia o la obediencia de Cristo. Entonces no tenemos por qué estar con la incertidumbre que qué va a pasar conmigo, ¿verdad? ¿Voy a recibir una herencia o no la voy a recibir? ¿O Dios me va a sacar y me va a castigar? No. Él no va a hacer eso porque ya entendimos que ya no estamos bajo una ley que nos va a condenar. Ahora estamos con un esposo que nos ama y ya nos ha aceptado, tal con nuestros defectos, con nuestros errores, ya nos ha aceptado. Entonces estamos libres de la incertidumbre de qué va a pasar conmigo. Por eso dice el 17, si somos hijos, somos herederos. No, tenemos que tener esa seguridad y esa confianza. Tenemos que estar libres, pero de dudas, ¿verdad? Libres de, de, de incertidumbre, como decíamos, ¿verdad? Tenemos que tener la certeza de que si somos hijos es porque hemos sido adoptados y si hemos sido adoptados porque tenemos una herencia, ¿verdad? Entonces, todo eso el Espíritu Santo nos ayuda a tener seguridad y nos libra de la inseguridad, ¿verdad? Que nosotros pudiéramos tener de nuestra vida espiritual. Así que, hermanos, el versículo 17 dice, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, ¿verdad? Pues si ahora sufrimos con Él, ¿verdad? También tendremos parte con Él en su gloria. Pablo está hablando de que en la vida cristiana, pues, van a haber momentos difíciles. Tal vez vamos a sufrir, tal vez no. Depende de dónde vivamos o el contexto. Hay lugares donde los cristianos sufren más que que en otros. Pero sea cual sea nuestra realidad, el caso es de que aun si sufrimos, ¿verdad? Él nos va a ayudar a vencer ese sufrimiento, ¿verdad? A vencer esa situación. Vamos a tener la confianza de que nuestra vida está segura en las manos del Señor. Así que, hermanos, la libertad en el espíritu es la libertad de todo esto que hemos visto. Somos libres del temor al fracaso, porque a veces muchos, cuando uno no está seguro de esto, ¿verdad? De su vida espiritual, de lo que Cristo le ha dado, pues uno siempre va a vivir con ese temor. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Habrá cumplido bien con todo?
Pues seguramente nadie puede cumplir bien con todo. Precisamente por eso nos dio un salvador, un representante que lo pudiera hacer por nosotros. Entonces, lo que me da la seguridad es que yo tengo un libertador, alguien que lo ha hecho por mí, ¿verdad? Entonces yo no puedo fracasar porque Cristo no fracasó. Y como yo estoy unido a Él, yo estoy libre de fracaso, ¿verdad? Porque ya lo consiguió por mí. Cristo ya cumplió lo que yo nunca iba a ser capaz de cumplir por mí mismo en la justicia de Dios. Nunca lo iba a poder lograr por mí mismo. Por eso Cristo lo hizo por mí y se unió conmigo. Él es mi representante. Era una familia, hermanos. En la antigüedad, el representante era el esposo. Cualquier cosa legal, el esposo representaba a toda la familia. Y en la iglesia, el representante es el esposo. Es Cristo, ¿verdad? O sea, usted tiene que tener la plena confianza de que Él nos va a representar bien. No tiene por qué tener lugar a dudas. Así que somos libres del fracaso. Cristo ya cumplió lo que nunca iba a ser capaz yo de cumplir en la justicia de Dios. Cristo me ha hecho libre del fracaso moral. Cristo me ha hecho libre del fracaso moral, o sea, de la perfección moral. Yo no puedo ser, ningún ser humano puede ser perfecto moralmente. Así que no tenga miedo porque Cristo ya lo hizo por usted. Y no va a fracasar porque Cristo no fracasó, al contrario, venció. Sin pecado, dice, llegó a la cruz. También soy libre del temor a la muerte. Me ha liberado de eso, del temor. Porque aunque yo me muera, como estoy unido a Cristo, Cristo es eterno. Mi espíritu está unido a Cristo. No, 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 mi espíritu está seguro. O sea, no tengo por qué temer. Si me voy a morir y me muero hoy, me muero mañana. Y si estoy unido a Cristo y Cristo ya es mi Salvador, no tengo por qué tener miedo, ¿verdad? De lo que va a pasar. Porque Él ya me prometió seguridad eterna. Cristo nos ofrece vida eterna. Entonces, cada día también el Espíritu Santo nos sigue librando, me sigue librando de mi naturaleza caída, de mi naturaleza afectada por el pecado. Sigue librándome cada día de mis sentimientos humanos, porque puede ser que yo me sienta fracasado, que yo me sienta triste, que yo me sienta deprimido por las cosas que están pasando o por mi propia falta de capacidad humana de ser perfecto. Pero aún de eso, ¿verdad? El Espíritu Santo me sigue librando porque día a día me está recordando que yo soy hijo de Dios, ¿verdad? Que yo tengo la victoria en Cristo. O sea, que no la voy a tener, que ya Cristo ya me hizo un vencedor, porque Él lo hizo por mí, ¿verdad? Él lo hizo por mí. Entonces, mis emociones y mis sentimientos, ah, yo, gracias al Espíritu Santo, yo me puedo liberar de ellos, ¿verdad? Yo puedo liberarme de sentimientos de odio, porque el Espíritu Santo me enseña a amar, ¿verdad? Produce el fruto del Espíritu y me libera del odio, me libera del rencor, de la envidia, de los celos, porque Él crea un nuevo carácter en mí, me libra con el fruto del Espíritu hace que yo quede libre de los malos frutos que produce mi naturaleza humana, porque Él está produciendo siempre algo nuevo y bueno, ¿verdad? Entonces eso me ayuda a llevar mi vida cristiana de una manera victoriosa, de una manera segura, de una manera confiada, de una manera donde no tengo que estar pendiente de si que me califique la gente, ¿verdad? Porque la gente a veces la gente te califica y te condena, ¿verdad? Pero uno no vive para que la gente lo califique, ¿verdad? Uno vive para Cristo, ¿verdad? El único que me podía calificar y me podía condenar ya me perdonó. Entonces yo tengo que vivir libre de esa presión de que, ay, ¿qué va a decir la gente? O me tengo que agradar a la gente. Al que tengo que agradar es a Cristo, ¿verdad? Porque Él es mi Salvador, Él es mi, mi, ah, mi- Él es mi representante, Él es el que me ha adoptado, Él es el que me ha perdonado, Él es el que me ha introducido a la familia de Dios.
Así que no tengo por qué tener miedo, ¿verdad? De complacer a los demás, ¿verdad? De complacer a los demás en el sentido de que ellos me van a decir si califico o no califico para el reino de Dios. Yo ya estoy en el reino de Dios, ¿verdad? Y gracias a Cristo, ¿verdad? Entonces esa es la libertad que Cristo nos da, ¿verdad? De sentirnos seguros, de sentirnos libres en el sentido de que Él ya lo hizo por nosotros y no sentirnos con la presión ni con la incertidumbre de qué va a pasar conmigo, ¿verdad? Porque Él ya lo ha hecho por nosotros y estamos libres de temor, libres de dudas, libres de cosas que nos puedan atormentar y que nos quiten la paz y el gozo que nos da la salvación. Bueno, queridos hermanos, hasta aquí es la explicación de hoy, de vivir en la libertad que Cristo nos da y que día a día, pues, el Espíritu Santo nos va produciendo en nosotros esa confianza de que nosotros tenemos una herencia, tenemos un Padre bueno, un Padre que nos ama y que siempre nos va a amar, ¿verdad? Y estamos en esa libertad de poder sentirnos en una familia donde no se nos está juzgando ni criticando en la familia de Dios, ¿verdad? Entonces, esa es una bendición que tenemos los cristianos. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá y vamos a pasar el tiempo de las preguntas, comentarios y les agradezco su atención. Y esta es la 13ª lección, la lección 13 de la serie del Espíritu Santo. Todas estas lecciones están en YouTube, las puede buscar, Pastor José Escalante, y ahí entra y YouTube, y ahí está la lista, ¿verdad? Y las puede ver a la hora que usted guste, a la hora que usted desee. Las puede ver una vez, 2 veces, 3 veces, las veces que usted guste. Si la primera vez se le pasó algo, pues la puede volver a ver. Para eso están ahí, ¿verdad? Bueno, voy a terminar la grabación y pasamos a los comentarios, preguntas, si es que hay.